Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Tres Neuronas Podcast. Me encuentro como siempre junto a Sacha Bustos, Catarina Díaz y quien les habla, Piero Belis. Hoy día queremos hablar un poco sobre el test de la persona bajo la lluvia. Muy en resumidas cuentas, ¿de qué trata este test? Bueno, es un test de carácter proyectivo, igual que el Rorschach, igual que el TRO, y este explora distintos aspectos emocionales de la persona, como también su personalidad y lo que tiene que ver con su inconsciente. Este test es una herramienta psicodiagnóstica complementaria que se utiliza junto a otros test en una batería. Este se puede utilizar en distintos contextos, ya que les presentamos algunos, como por ejemplo la selección de personal en una organización. Se puede ocupar en casos clínicos, como para ver si se presentan eventos traumáticos en la historia de la persona, o trastornos de la personalidad. Y también en un contexto educacional para elaborar el perfil del alumno, como también para guiarlo vocacionalmente. Bueno, ¿cuándo se crea este test? La primera versión del test fue creada por el psicólogo H.M. Fay en el año 1924 y se creó bajo el contexto de medir la madurez psicológica en niños. Originalmente se llamó A Lady Walking in the Rain Test y consistía en dibujar una mujer bajo la lluvia. La población a la cual está dirigida inicialmente era entre niños de 6 a 10 años, sin embargo, actualmente se utiliza en sujetos de todas las edades y en distintos contextos. ¿Qué objetivos tiene el instrumento? Bueno, a través del dibujo, este instrumento intenta medir o observar representaciones yoicas del inconsciente, como también los recursos expresivos, como por ejemplo eh, los trazos, la presión del dibujo, el tiempo que se demora la persona, el análisis del contenido, por ejemplo, si utiliza la goma mucho tiempo, si repasa ciertas líneas, si deja ciertas partes incompletas, qué vestimenta le da al personaje, medir si existen expresiones de conflicto, eh, medir si la persona tiene presencia de trastornos psicológicos. Algunos de los que se mencionan es la neurosis, la depresión, la melancolía y, por último, los mecanismos de defensa. A ver si existen ciertas regresiones, anulaciones o represiones. Bueno, ¿cómo se aplica este test? Como se mencionó antes por mis compañeros, existen varias instancias en donde se aplica este test, sin embargo, la aplicación es general en casi todos los ámbitos. Primero, debemos asegurarnos de que el ambiente sea propicio, tener un lugar donde el paciente o el entrevistado vaya a realizar el dibujo, un lugar cómodo, con buena iluminación. Segundo, debemos establecer el encuadre con el sujeto y vencer ciertas ansiedades que tendrá frente al test. Si bien en los pacientes infantiles es mucho más fácil aplicar este test, ya que la instrucción es simple, en los adultos debemos dar cuenta de que existen ciertas ansiedades y recelos frente a dibujar el test. Y por eso debemos explicarle que no solo hará la calidad del dibujo, sino que su contenido. Luego debemos traerle los materiales al entrevistado, una hoja tamaño A4, o si no se posee esta, una hoja que sea igual en ambos lados, si es de líneas o cuadros, debe ser igual en ambos lados, un lápiz mina y una goma de borrar. Y luego, finalmente, debemos explicarle, dibuje a una persona bajo la lluvia. En cuanto a los resultados de la confiabilidad de este test, en el aspecto organizacional podemos dar cuenta de que este test no tiene una escala asociada, sin embargo, se han propuesto ciertos autores, por ejemplo, Moro, que hay una escala que se puede evaluar, por ejemplo, la cantidad de trazos, la cantidad de objetos que existen en el trazo en sí, en el dibujo, y eso permite cierta confiabilidad y, en este aspecto. En el contexto psicodiagnóstico podemos dar cuenta de que tiene correlación con el test ASPA, o sea, ESPA, disculpen. Eh, este test aplicado en conjunto, ambos aumentan su confiabilidad y respecto a Rorschach podemos decir que el test Rorschach es muchísimo más confiable que este, sin embargo, si se aplican juntos también, resulta un resultado confiable. En las evaluaciones de pacientes infantos juveniles, podemos decir que este es más confiable para constatar eventos de violencia en los sujetos y permite confirmar las hipótesis si alguno de estos haya sufrido violencia sexual o violencia física por parte de alguno de sus tutores legales. Dentro de las conclusiones a las que llegamos como grupo destacan cuatro aspectos. Primero, en la interpretación del dibujo.
ya que según la interpretación de distintos autores, siempre cae en una clasificación de la persona que lo está realizando, ya que algunas respuestas pueden dirigir directamente a algunos trastornos mentales. En cuanto a la difusión del test, lo destacamos porque es un test muy conocido, por lo que varias respuestas objetivas están en Internet y esto puede mermar la respuesta que puede dar el paciente o el entrevistado. Asimismo, vemos la amplitud en la que está compartido el test en distintos ámbitos en Internet o entre las mismas personas que lo conocen. Esto trae como ventaja que si bien es útil, tiene como desventaja el hecho de que no abarca nada en concreto. Entonces, a pesar de que se evalúan varias áreas, que distintas partes del dibujo tienen una interpretación, no dirige a una sola en particular. Además, consideramos necesario asegurar que es un test proyectivo, pero además requiere profundizar en el razonamiento, así que siempre es recomendable aplicarlo junto a una batería de test y también aplicar una reflexión en torno a qué paciente estamos evaluando y en qué contexto. A continuación, les dejamos unos ejemplos. Bueno, aquí podemos ver cómo dos sujetos distintos interpretan la consigna de la instrucción del test. Una persona que dibujó a una persona dentro de una casa y una persona fuera de una casa en medio de la lluvia. La cantidad de objetos que ambos deciden poner. Si existe algún tipo de paraguas para enfrentarse entre la lluvia o no, la cantidad de gotas que existen de la lluvia y finalmente la cantidad de objetos significativos que es incluir como un árbol o un auto. Coméntanos, ¿te atreverías tú a hacer el test? Déjanos algún comentario y nosotros te responderemos. Hasta la próxima.